Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga y que tengan un día jueves de bendición. El día de hoy vamos a compartir en Perlas de la Palabra una perla impresionantemente hermosa relacionada con Jesús, como todas las perlas que la palabra nos enseña acerca de Jesús. En el Antiguo Testamento, la ofrenda por el pecado, el sacrificio que quitaba el pecado del pueblo en el día de la expiación, se llamaba catá. Y Jesús, el Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio por nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice Mateo 1:21 y Juan 1:29, es el cumplimiento de esa sombra que implicaba el sacrificio de la expiación en el día de Yom Kippur, de tal manera que el sacrificio del día de la expiación es una sombra de Jesús. En hebreo, la ofrenda, como ya mencioné, la ofrenda por el pecado se llama catá, pero entonces Jesús es el catá, pero la palabra tiene un doble significado. Por un lado significa la ofrenda por el pecado, pero por el otro lado también otro significado de esa palabra es el pecado en sí mismo. De tal manera que tanto el sacrificio como el pecado llevan el mismo nombre. El sacrificio se convierte en aquello mismo que quita. Así, para que Jesús quitara el pecado del mundo, se tenía que convertir él mismo en pecado, y la palabra de Dios nos dice exactamente eso. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la palabra de Dios dice que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en Isaías 53:6 y en Isaías 53:12, la palabra de Dios también también profetiza que Jesús llevaría el pecado de todos nosotros, que pagaría el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa entonces todo ello? Que tanto el sacrificio como el pecado llevan el mismo nombre, el nombre de catá. El sacrificio, Cristo, no solo lleva el pecado, sino que además quita el pecado, lleva el nombre del sacrificio que quita el pecado. Recordemos que Jesús, el significado del nombre de Jesús es el que quita el pecado. Cada pecado lleva el nombre de Él y cada pecado lleva el nombre del sacrificio. Significa que todos nuestros pecados Él ya los llevó, ya no nos pertenecen a nosotros. Por eso cuando Pablo habla acerca de su pecado, dice: ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Juan en Romanos capítulo 7, versículo 17. Y mantener el pecado que ya no nos pertenece es un pecado en sí mismo. Es mantener una posesión que ya no es nuestra. Lo que necesitamos es entregar lo que ya no es nuestro, entregar el pecado a aquel que ya lo llevó por cada uno de nosotros, aquel que ya lo pagó el precio de cada uno de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de la expiación implicaba que todo el pueblo, el sacerdote o los sacerdotes en nombre del pueblo, imponían las manos sobre ese sacrificio de la expiación, y el imponer las manos significaba trasladar, poner sobre ese sacrificio el pecado, que es lo que realmente sucedió con el Señor Jesucristo, de tal manera que el pecado, la propiedad del pecado era transferida del pueblo al sacrificio. De la misma manera, en Cristo Jesús, el Señor transfirió nuestro pecado a Cristo en esa cruz del Calvario para que Él lo llevara y lo pagara por cada uno de nosotros, de tal manera que ya el pecado no es nuestro. El pecado ya es algo que es ajeno a nosotros. No tenemos por qué seguirlo sosteniendo. Tener lo que no es nuestro implica robo. Tener lo que no es nuestro implica usurpar una propiedad de algo que no es de nosotros. El pecado ya no nos pertenece. Por eso Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces,
lo que implica ahí el estar trabajados y cargados no es solo por las situaciones que no son adversas, por las situaciones que no son contrarias, por el dolor de alguna situación o el cansancio del trabajo o de estar lidiando con algo. El estar trabajados y cargados también es un asunto del pecado que podemos seguir cargando en nosotros, que ya no nos pertenece. Tomemos entonces cada pecado, soltemos lo que ya no nos pertenece, tomemos cada uno de esos pecados, cada una de esas decisiones equivocadas, de esos errores, de esas faltas, y llevémoslas a Cristo, soltémoslas, y soltémoslas y llevémoslas a Cristo como Él mismo nos instruye, pero ya no las volvamos a recoger, porque muchas veces le entregamos algo a Cristo y cuando viene la presión, cuando vienen algunas circunstancias, lo volvemos a retomar. Dejémoslo ahí. De lo que se trata es de dejarlo ahí. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir todas las obras de la carne por el Espíritu, y eso significa entregarlas, y aparte de ello, el Señor va a obrar en nuestro corazón, transformando nuestro corazón. El mismo Espíritu nos va a transformar nuestro carácter en el carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria por el Espíritu, por su poder. Así que recordemos, Cristo ya cargó con todos nuestros pecados, ya los llevó en la cruz del Calvario, ya los pagó. Usted y yo no tenemos por qué seguir sobrellevando el pecado que ya no nos corresponde. Entreguémoslo al Señor para que por el poder del Espíritu Santo esa área de nuestra vida sea transformada total y completamente. Recordemos que Cristo pagó, sobre Cristo fue puesto todo el pecado de todos nosotros para que Él pagara la culpa, la condenación, para que Él fuera juzgado por eso y Él llevara la pena que nosotros debíamos haber llevado. Él fuera nuestro sustituto en el pago de esa condena. Así que no retengamos más el pecado en nuestras vidas, entreguémoslo delante del Señor y el Señor nos va a dar libertad y además va a transformarnos y nos va a dar la victoria sobre esas circunstancias, sobre esa situación, sobre ese pecado. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día y les recuerdo a las 7 de la noche el día de hoy tenemos nuestro estudio en la palabra, así que les esperamos, que tengan un bendecido día jueves, que todo les salga bien y recuérdese, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, independientemente de las circunstancias, independientemente de todo. Él está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones y un abrazo.